Saludos y bienvenidos a Desde la Cocina de Azores, el podcast exclusivo de la industria de restaurantes de Puerto Rico. Gracias por seguirnos, escucharnos y vernos. Y recuerden suscribirse a nuestras plataformas para que les lleguen las notificaciones cuando publiquemos contenido nuevo. Estamos en YouTube y en redes como Azores Puerto Rico, y en Apple Podcasts y Spotify nos puedes conseguir con el nombre del podcast Desde la Cocina de Azores. Y si deseas comunicarte con las oficinas de Azores, el número a llamar es el 787-783-9640. Agradecemos en esta ocasión a PR Sitting por el apoyo con la mueblería para nuestro podcast. PR Sitting está ubicado en Carolina, Puerto Rico, y cuentan con todo lo que necesitas para diseñar el look perfecto para tu restaurante. Los consigues llamando al 787-995-7034 o a través de su página web prsitting.com. También agradezco en esta ocasión a Cintas por mi vestuario en el día de hoy. Gracias por respaldarnos con... Ellos tienen uniformes para todo lo que es oficina corporativa, así que los pueden también seguir en sus redes sociales. Y hoy me encuentro acompañada de dos amigos de la casa, y ellos son de aquí de Azores. Son José Alfonso de The Research Office, una firma dedicada a gestionar y promover estudios científicos, y Chantal Bennett de Inteligencia Económica, que también es una firma de consultoría económica cuyo fundador es el economista Gustavo Vélez, que nos debe una porque no ha estado con nosotros, así que por aquí Gustavo sabe que nos debe una, a quien le enviamos también un caluroso saludo. Gracias a ambos por estar aquí en este nuevo año 2026. Gracias, Ana, gracias por la invitación y sí, feliz año nuevo a todos los que nos están viendo. En octubre pasado, en el Azores Restaurant Show, presentamos los datos actualizados de los estudios comisionados por Azores, IT y Proyecciones. IT es trabajado por la firma The Research Office y Proyecciones por la Inteligencia Económica. De manera que hoy vamos a estar hablando o dando un breve resumen más bien de esos datos que fueron presentados en aquella ocasión, hablar un poco también de lo que esperamos en este nuevo año, en este 2026, en términos económicos y tendencias. Así que voy a empezar con José Alfonso, con la firma The Research Office, que es el encargado del estudio IT. Según tu experiencia, José Alfonso, realizando ya este estudio que lleva ya varios años con Azores, ¿cuáles entiendes que son los hallazgos más importantes del estudio, los últimos datos que se presentaron hace poco en el show de Azores? Claro, mira, hay muchas cosas importantes. Quisiera resumirlo en los menos puntos posibles, pero yo creo que lo más que destaca de este estudio de IT 2025 es la continua lealtad que tienen los consumidores hacia los restaurantes, a nivel de uso y a nivel de gasto. Aún con un cuadro económico, oye, que está apretado, esa es la realidad, y yo lo dije allí, y yo creo que, mira, yo como encuestador, yo estaba preparado para ver una caída en el uso y en el gasto de restaurantes, y ¿sabes qué? No sucedió. Así que esa fue la gran sorpresa. Los números del 2024, que habían sido los números históricamente altos, se sostuvieron, tanto en el uso como en el gasto de los restaurantes. Pero lo que quedó extremadamente claro es que los consumidores estaban haciendo tremendos sacrificios para poder mantener su estilo de vida y el uso de restaurantes. Y dejan de pagar cosas importantes, y dejan de pagar la tarjeta de crédito, y mira, dejan de pagar el carro, y dejan de pagar la hipoteca, con tal de poder mantener el uso del restaurante. Entonces, yo creo que, y yo lo mencioné en la presentación y lo he repetido varias veces, la gran pregunta es hasta cuándo eso será sostenible. Así que eso lo hablaremos, ¿no?, cuando pensemos en las proyecciones de este año, el 2026. Pero el hallazgo principalísimo es no solamente esa lealtad, sino es el uso sin precedentes que tienen los restaurantes, sobre todo para la parte del tema social. Los restaurantes presentan una oportunidad única en Puerto Rico, que no te la da un centro comercial, no te la da un parque, no te la da tu irte de turismo interno, para tú poder ir a compartir con tus seres queridos, compartir con amistades, con colegas, con compañeros de trabajo, de escuela. Cierto, oye, la comida pues cumple la necesidad fisiológica, pero el aspecto social de los restaurantes es altísimo. Secundariamente, un aspecto de conveniencia. El restaurante resuelve, y resuelve en un Puerto Rico que tiene problemas con la electricidad, con agua, con otras cosas. Oye, pues el restaurante pues, es el sustituto ideal para no tener que cocinar en la casa. Y por último, una tendencia que vimos, que vamos a estar hablando también este año, es el tema de valor por el dinero. Los restaurantes cumplen con un tema de valor por el dinero. Eso varía de restaurante en restaurante, pero estamos viendo, a medida que hay un consumidor más apretado, mucho más sensible, apretado no financieramente, más sensible con precios, que los restaurantes que tienen una oferta de valor están siendo beneficiados también por el uso de los consumidores. Y vamos a ir un poquito al detalle ya mismito sobre eso, pero antes le voy a preguntar a Chantal,
en el caso de los últimos resultados presentados de proyecciones, ¿cuáles dirías que son esos puntos más importantes a destacar? Y quiero resaltar que proyecciones es diferente a EAT. Ella también puede decirnos un poco de qué se trata antes de entrar en eso. Sí, Sonia, tienes razón. EAT mide la situación de la industria de restaurantes desde el lado de los consumidores. Nosotros en proyecciones lo medimos desde el lado de los dueños de restaurantes, porque queremos tener entre ambos estudios una perspectiva entera de cómo se encuentra la industria de restaurantes, algo que en ninguna otra manera se está midiendo. Y nosotros en proyecciones, cuando medimos esa encuesta, nosotros realizamos 2 encuestas al año. Quiero dejar claro que los datos que voy a dar ahora son los datos de la primera encuesta que se realizó a mediados del 2025, que esos fueron los resultados que se ofrecieron en el Restaurant Show, pero que nosotros a finales de diciembre y a principios de enero, en estos días, deberíamos de estar entonces resumiendo lo que fueron las proyecciones para todo el 2025 y nosotros estaríamos publicando eso brevemente. Pero en general, ¿qué es lo que estamos viendo en proyecciones? ¿Qué es lo que estamos viendo con los dueños de restaurantes? Y al igual que José Afonso, yo tenía una perspectiva de que el 2025 fue un año de transición y entiendo que el 2026 lo va a hacer también. ¿Cuál es esa transición y cuál es el nuevo normal que nosotros vamos a estar viendo en la economía? Y los dueños de restaurantes nos han indicado que ese consumidor sigue apareciéndose para tener la experiencia en el restaurante. Pero por el lado de los costos es donde están viendo entonces unos cambios que no habían en los años anteriores. Y ahí es donde yo entiendo que la industria está entonces estabilizando, ver entonces cuál va a ser ese nuevo normal por el lado de los costos, que también los ciudadanos los tenemos. Estamos pendientes del aumento que ha habido en la inflación, en los aumentos de los precios en alimentos, ahora el aumento del costo energético, todo eso ha puesto presión en que uno pensaría, bueno, si ese consumidor está viendo esos aumentos, ¿dónde entonces va a ser los ajustes? Pero la realidad es que, como bien dice José Alfonso, los restaurantes ofrecen más allá de una necesidad de comida, sino que también ofrecen una experiencia, ofrecen también esa oportunidad para muchas familias salir, ofrecen también la necesidad de muchas familias no tener entonces que consumir en la casa y poder entonces consumir fuera del hogar la comida. O sea que eso también ha habilitado a que por el lado de las ventas, como nosotros hemos estado discutiendo con los dueños de restaurantes, se ha mantenido aún con la situación económica que hemos visto en el 2025, pero sí entendemos que por el lado de los costos ahí es donde hay oportunidad para una conversación en la industria y con el gobierno. Ok, también vamos a quizás ahora a abordar un poquito más sobre ese detalle. José Alfonso, uno de los datos que refleja el estudio son los factores emocionales que influyen en la decisión de un consumidor de visitar un restaurante. ¿Cuáles son esos factores emocionales que influyen más en esa decisión del consumidor? Mira, yo creo que es tremenda pregunta porque la gente piensa que el restaurante es una transacción racional o que es algo de transaccional de dólares y centavos, y no lo es. En Puerto Rico los restaurantes, todos, obviamente va a haber una diferencia por tipo de restaurante, pero todos tienen un factor emocional en la decisión. Si tomamos, por ejemplo, restaurantes de servicio limitado, como son los quick service restaurants, los famosos fast foods, cuando tú usas un restaurante de servicio limitado, una cafetería, una panadería, un fast food, tú quieres que a ti te respeten tu tiempo y con un servicio rápido, un servicio eficiente. Cuando eso se logra, uno se siente emocionalmente como que yo cumplí. Mira, cumplí con mi tiempo, cumplí con la expectativa que tenía. Obviamente, las personas que van a esos restaurantes, sabes que sí tienen una presión de tiempo, por la inmensa mayoría, ¿no? Así que el restaurante pueda cumplir con tu expectativa de tiempo ya te da una recompensa emocional. Si vamos a otro tipo de restaurantes, los restaurantes de servicio completo, ya entonces entran otras cosas. Está el factor de socialización, como ya hablamos, sumamente importante, un factor de escape también. Oye, mucha gente, y me quiero incluir yo, usamos restaurantes como un oasis para, oye, tener un respiro de las presiones del día, tener un respiro del ruido que nos rodea, y no ruido sensorial, sino, oye, el ruido del empuje que nosotros tenemos en Puerto Rico. Entonces, oye, el restaurante te da ese espacio, ese oasis. Así que varía de lugar en lugar, pero hay unos factores emocionales importantísimos que inciden en esa lealtad que tiene el consumidor puertorriqueño con los restaurantes. Algo que hemos visto muy marcado después de la pandemia, por ejemplo, es la autogratificación. En la pandemia todos perdimos seres queridos y amistades. Y ¿sabes lo que dijimos? Espérate, a mí esto no me va a pasar factura de nuevo. Entonces, mira, buscamos momentos para nosotros premiarnos por nuestro esfuerzo
Oye, tú puedes tener una madre que dice, oye, 5 días, tuve con estos muchachos para ir para abajo estudiando en la práctica de soccer, donde sea. Puedes tener un profesional, puedes tener una ama de casa. Mira, todo el mundo busca un momento de autogratificarse. Y los restaurantes son perfectos. Es el lugar perfecto para uno. Perfecto decir, para eso. Aquí vamos a celebrar. Claro. Aquí vamos, qué sé yo, a quitarnos, como dijiste, esas presiones de vida. Oye, y piensa de que eso no tiene que ser un solo tipo de restaurante. Tú lo logras desde uno de servicio limitado hasta un fine dining. En todos tú puedes tener una experiencia de autogratificación, de escape, de respiro, de recompensa emocional. Yo lo uso con los lugares de mantecado. Ya. Esa autogratificación es... Oye, lo hay. Oye, hay gente con coffee shop lo resuelve. Oye, panadería. Todos encontramos diferentes tipos de restaurantes donde eso se puede lograr. Claro que sí. Y Chantal, en cuanto al alza de la factura de energía eléctrica, es uno de los componentes principales, un factor principal de mayor preocupación de los dueños y operadores de restaurantes, que salió recientemente en el último estudio. Cuéntanos un poco sobre ese detalle. Sí, nosotros siempre medimos cuáles son las preocupaciones que tiene la industria, los dueños de restaurantes, y nos gusta también medir la percepción que están teniendo sobre la economía. Esto es bien, ¿verdad? La economía es una ciencia social porque en gran parte entendemos nosotros que la economía se mueve a base de percepción. Porque si tú entiendes como consumidor que la situación económica se va a poner peor a futuro, ¿qué tú vas a hacer de antemano? A ver, déjame ir ahorrando, igual los dueños de restaurantes. Bueno, si yo entiendo que a lo mejor viene una situación económica más difícil, pues déjame entonces hacer arreglos desde ahora. Y hay muchas veces que nosotros queremos medir eso simplemente para saber si es algo que en realidad está viéndose en los números o es algo más de una percepción social que estamos viendo. Y tenemos los datos de eso. Pero sí, cuando le preguntamos cuáles son las preocupaciones más grandes que tienes, usualmente en los últimos años previos a este último, nos salía la situación de aumento de los alimentos, la situación económica, pero en el 2025 se resaltó mucho la situación con el aumento en el costo energético y sabemos que ahora en el 2026 eso va a estar claro y presente para toda la ciudadanía. Se supone que ahora en el 2026 se llegue ya a un acuerdo para que Prepa salga de la quiebra, y entonces se llega a un acuerdo de bonistas que va a tener un aumento en la factura. ¿Cuánto va a ser ese aumento? Todavía no tenemos claridad, pero puede redondear en que la tarifa esté entre 32 a 40 centavos. Y eso es significativo. Para que lo pongan en perspectiva, ya nosotros estábamos pagando 28 y encontrábamos caro. O sea, que quiero ver ahora a Puerto Rico con una tarifa entre 32 a 40. Y obviamente los restaurantes consumen mucha energía eléctrica, supermercados, etc. ¿Cómo entonces eso se va a traducir al consumo que tienen los ciudadanos? Porque si tienen que pagar más de luz, y eso no es un bien no discrecional, eso hay que gastarlo, pero alimentos también es un bien no discrecional que tienen que salir a consumir. ¿Cómo entonces esa relación se va a llevar a cabo? Y los dueños de restaurantes están bien pendientes a eso y están bien conscientes. Nosotros en Proyecciones realizamos un ejercicio para ver, dependiendo del consumo, el consumo promedio, eso varía en restaurantes, eso varía también en el tipo de contrato que tiene el restaurante con Luma, pero dependiendo del consumo, ¿cuánto podría eso verse reflejado en aumento mensual? Y nosotros lo vimos desde $200 hasta $1,200 en un caso promedio. O sea, que eso puede también verse más en algunos, y sin mencionar una tarifa que llega a 40 centavos. Así que no voy a entrar en detalle, pero sí los dueños de restaurantes están bien conscientes de la situación de energía eléctrica en el país. Y por eso yo creo que también ha habido alguna discusión pública para atender entonces qué nosotros podemos hacer por otros tipos de costos que tenemos, o aumentos o impuestos, para poder aliviar no solamente a los negocios, sino a los ciudadanos en general con el aumento posible que va a haber ahora en energía eléctrica. Así que esa es la discusión que se está dando en cuanto a la preocupación. Pero en cuanto a la percepción económica, le hemos preguntado cómo ustedes se están viendo dentro de la industria de restaurantes. ¿Cómo ustedes están viendo la industria de restaurantes? Sí, usualmente vemos un sentido de, pues, no pesimismo, pero las cosas están bien tirando a mal. Pero cuando les preguntas cómo están ustedes en su negocio en particular, cómo lo están viendo ahora para el 2026, la percepción tiende a ser más positiva. Bueno, a mí me va bien y yo entiendo que en el 2026 me va a ir bien. O sea que por eso digo, siempre nos gusta monitorear esto, por eso mismo, porque estamos viendo que la discusión allá afuera sí ha sido a lo mejor un poco pues, neutral tirando a negativa, pero
cuando le preguntas uno a uno a los dueños de restaurantes, muchos te dicen, mira, no es que está fácil, pero me tildo más a neutral positivo versus la narrativa que hay en general. El problema es que si esto sigue en aumento y quizás se complica con otros aumentos también operacionales, pues ahí es que podríamos ver un panorama, ¿verdad? Peor. ¿Qué riesgos podrían existir si eso ocurriera? Nuestra preocupación más grande es si hay un aumento en el costo de energía, es la población. Es que haya entonces otra cantidad de migración en Puerto Rico, porque entre 2000, para ponerlo en perspectiva, entre el 2006 y 2016-17, en Puerto Rico se fueron 600,000 personas durante ese periodo y eso impactó el consumo, eso impactó las dinámicas familiares. Nosotros en los últimos años hemos visto una estabilización, no ha habido un decrecimiento poblacional que nosotros nos alarme y eso son buenas noticias, eso es positivo y aumento de salario, etcétera. O sea que todo eso ha creado dinamismo económico, pero a medida que algo como el costo energético le da un golpe a ese ciudadano, y no es un golpe que nosotros estamos viendo que sea gradual, aunque ha sido poco a poco, pero es un golpe de un mes a otro, en donde ahora el costo o la tarifa de luz va a ser más alta. Eso va a tener un impacto sobre las decisiones que va a tener esa familia que tomar a raíz de ese solo evento. Y los dueños de negocio también han hecho en estos últimos años diferentes ajustes, porque que conste, el aumento en energía eléctrica no ha sido el único. Hubo también, en el 2024 hubo aumento en agua, en el salario mínimo. Se está discutiendo a lo mejor un posible aumento adicional en el salario mínimo. O sea que toda esa discusión por el lado de los costos ha tenido impacto y entonces nuestra preocupación es ver entonces más negocios que no puedan entonces poder atender el lado de los costos, pero aunque estén bien por el lado de las ventas, no pueden atender por el lado de los costos y ahí entonces tener que hacer ajustes. Okay. José Alfonso, una pregunta que me surge, ¿verdad? A base de esta conversación es si esos costos operacionales también influyen en la toma de decisiones del consumidor en ir a un restaurante, en gastar en un restaurante o no, porque como quiera sigue siendo un gasto, ¿no? Sí, mira, oye, 90% de los consumidores dicen, yo sé que los precios en restaurantes han subido, pero también nos dicen 90%, yo sé que los precios en supermercados han subido. Entonces, recuerda que el consumidor tiene su experiencia propia, entonces sabe que el costo de electricidad está subiendo, que el costo de agua sube, que el costo de los alimentos ha subido, entonces sí saben que va a ir a restaurantes a pagar más, pero con todo y eso, mira, no vimos un trastoque ni un detente en esta lectura, en ese momento, de que ponga un freno porque los precios hayan subido. Sí, que como dijimos ahorita, quizás lo están viendo más como ese escape, aunque sea un precio un poquito mayor, pero sé que la justificación está ahí, porque es que en realidad todo ha subido. Y José Alfonso trajo algo que no habíamos mencionado y es que el costo en los supermercados también ha ido aumentando. O sea, que yo creo que ya el consumidor, previo a todo esto, previo a la pandemia, previo a los huracanes, si uno compraba, por ejemplo, y siempre doy el ejemplo de churrasco, me costaba $10 en el supermercado y salir al restaurante me costaba 20, pues entonces uno se haga justo, pero lo como. Pero si ahora comprar en el supermercado me sale en 20 y salir al restaurante me salen $23, bueno, pues entonces ya en los márgenes, pues entonces no me hacen sentido porque también entonces salgo, no gasto el tiempo entonces yo cocinando, yo limpiando, yo esto, sino que salgo, consumo y entonces regreso a mi hogar. O sea que esa dinámica también de precios ha fluido lo suficiente en los últimos años para cambiar el hábito de consumo. En cuanto a las diferencias marcadas que se vieron reflejadas en los hábitos de consumo entre generaciones, José Alfonso, cuéntame un poco sobre eso, sobre la Gen Z, los millennials, los boomers. Bueno, mira, yo creo que vale la pena primero definir las generaciones para que todo el mundo esté claro, porque yo he escuchado, hay confusión. Sí, yo he escuchado de todo, diciendo, no, porque esto es Generation Z de 40 años. No, espérate, vamos a definirlo. Los adultos, generación Z empieza antes de 18 años, pero el estudio comienza en 18 años. Así que Generation Z es adultos de 18 a 28. Le siguen Millennials, que son adultos de 29 a 44. Esto nosotros tenemos alineado al chavo con National Restaurant Association, nuestro homólogo de Estados Unidos. Le siguen Generation X, que son de 45 a 60. Entonces están los Boomers, que es de 61 y adelante. Nosotros este estudio lo cortamos en 69 años. Mira, vemos dos cosas interesantes a nivel de los hábitos de uso por generaciones. Número uno, baby boomers de 61 en adelante
tiene un uso superlativo, muy por encima, estadísticamente superior del total de cafetería. Eso es como un templo para los adultos de 61 y más. Por otra parte, la otra gran diferencia que vemos, Generation Z, Gen X, vemos uso de pizzería, de food trucks y de tiendas de mantecado por encima del total de la categoría. Esas son las dos grandes diferencias que vemos. Sin embargo, Suania, donde vemos mayor diferencia es en el gasto promedio mensual en restaurantes. ¿Quiénes son los más que gastan? Los más que gastan son los millennials, pero por mucho. El millennial gasta $717 sobre 600, comparado con 633 del total de la categoría. Así que, pues nada, tienen un bolsillo que lo abren con más frecuencia. Hay que bajarle chantaje. Generation Z, oye, son los más jovencitos, así que esos están por debajo del promedio. Eso, por ejemplo, gastan 579 comparado con 633. Entonces, generación X y Boomers están casi a la par. Una diferencia de un par de pesos que no vale la pena. Pero fíjate que la inmensa mayoría de los restaurantes sí tienen una paridad en el uso por grupos generacionales. Y eso es una buena noticia, porque lo que dice es, lo que implica, oye, que los restaurantes llegan a un grupo pues mucho más amplio de todas las generaciones y que no tienen estos nichos, por ejemplo, que nosotros vemos en el mercado de Estados Unidos. Qué bueno que esa información la tengan los dueños de restaurantes. Sí. Hemos ido ahí, ¿dónde están? ¿Dónde se está gastando? Y demás para que hagan sus ajustes. En cuanto a los errores operacionales que son más penalizados por el consumidor actual, José. Mira, esa pregunta también te la agradezco porque esto es un dato nuevo que tenemos en IT. Nunca habíamos medido el abandono con restaurantes y yo sentí que era momento, aunque sea como medio antipático, pero había que medirlo, oye, porque es una información también valiosa para los operadores. ¿Y qué encontró el estudio? Que 1 de cada 2 consumidores nos dicen, yo tengo 1 o más restaurantes que yo he abandonado, que ya no apoyo, que dejé de ir. Oye, un número bien impresionante, bien alto. Lideran dentro de ese número los restaurantes familiares, le siguen los de buen comer, los fine dining, y después de eso los casual dinings. Y mira, lo que dice el consumidor es, oye, tú no eres el único que hay aquí. Tú sabes, si tú no me tratas bien, por las razones que sea, le voy a entrar eso en un segundito, oye, al lado hay otro, un poquito más adelante hay otro. Así que yo creo que esto fue un mensaje sumamente contundente y claro para los operadores. No abuses de nadie, ni pienses que you can get away with murder, ¿no? Que puedes hacer las cosas como, por ejemplo, justo después de la pandemia, los consumidores puertorriqueños teníamos una tolerancia altísima con el tema del servicio. Pues sabíamos que faltaban empleados, oye, que la gente no daba abasto. Entonces, si tú te dabas más de la cuenta, pues yo te lo dejaba pasar. Hoy en día eso no pasa. Entonces, los factores que tienen más peso en lo que tú estás hablando, en estos temas de ofensa, porque yo abandono, es, número 1, el mal servicio. Si tú me tratas mal y me das mala atención, no te lo perdono. Porque, oye, también considera que esta gente está haciendo unos sacrificios para poder pagar e ir a tener la experiencia. Y lo segundo es no cumplir con las expectativas. Y las expectativas, tú dices, ¿pero cuál es la expectativa? Mira, el problema es que hay tanto en redes sociales y tú ves todas estas presentaciones de comida en redes sociales. No, yo quiero ir a este restaurante porque mira lo que lució. Y tú vas con una historia, vas con una película en tu mente. Y cuando llegas, mira, no es lo que tú esperabas, la presentación, que es una de las críticas, la pobre presentación de la comida. No es lo que tú querías, un pobre valor por el dinero, pero sobre todo el tema de servicio es lo que hoy en día no te dejan pasar. Y tú me puedes preguntar, ¿eso aplica más a un tipo de restaurante que a otro? No, porque la expectativa también con servicios es diferente. En un quick service restaurant, en una cafetería, en un bakery, oye, tú tienes que te saluden, que te digan buenos días, ¿qué deseas ordenar? No que dame tu orden y que te miren así como con cara de mala, ¿no? En un fine dining, obviamente va a ser otro tipo de servicio el que tú esperas. Tú esperas un servicio, oye, bien detallado, que la persona te explique extremadamente bien el menú, que tenga un detalle, mira, tú quieres esto de esta manera. Si tú dices, mira, quítale a la ensalada, quítale la cebolla, por decirte, que te digan, mira, por supuesto, seguro, vamos a acomodar sus necesidades. Eso es parte del servicio, eso es parte de esa cortesía. Y los que no tienen eso, sabes que el consumidor está diciendo, no me vuelves a ver. Así que yo dije en el show, y lo dije de una manera contundente mirando a todos los operadores que había y lo quiero volver a decir aquí. Los operadores, los dueños de restaurantes, se tienen que poner las pilas con el tema de servicio. Tienen que adiestrar a sus empleados.
No cuesta nada una sonrisa, no cuesta nada unos buenos días, unas buenas tardes. Tienen que mejorar. Tiene que haber mucha más empatía en la relación porque, oye, sobre eso es que se ha construido. Por eso es que hay una relación emocional. Entonces, si eso no lo estamos cumpliendo como industria, ¿sabes qué? Va a haber un problema de lealtad y de abandono con la categoría que pues, sabemos lo que pudiera pasar sí, así que mediano plazo. Ese adiestramiento de servicio al cliente a los empleados tiene que ir full. En todo tipo de restaurantes. Quiero insistir en eso. Hasta en los Q service. Todos, absolutamente todos, porque la expectativa de consumidores de todo tipo de restaurantes es trátame bien, trátame con cortesía, dame un buen servicio. Y si no, ¿sabes qué? Sé que al lado hay otro que lo puedo tratar y me puedo tratar mejor. Quiero abundar en eso porque mi esposo es un ejemplo de que nosotros llegamos a un local y yo conté esto en el restaurant show que le preguntamos a la mesera qué nos recomienda y ella nos dijo, yo no sé, yo no comería aquí. Sí, y así mismo nos dijo y yo tiendo a ser un poquito más, pues está bien, pues déjame yo buscar en el menú. Mi esposo es de los que se levanta y dice, pues gracias, yo me voy, y así mismo se fue y el gerente salió detrás de nosotros preguntando y mi esposo le dijo eso. O sea que hay que ser enfático con aquellas personas porque los meseros son también la primera línea de defensa en un restaurante, pero atribuyéndole a eso de que hay competitividad, y es correcto. Nosotros comenzamos hace 5 o 6 años atrás con casi 4,000 establecimientos, ya vamos casi por 5,000. O sea que durante los últimos 5 años ha habido un crecimiento casi de 1,000 establecimientos adicionales de todo tipo, sí. de servicio completo, de servicio limitado. O sea que hay que ser también competitivo dentro de los servicios que se están ofreciendo, porque aunque a lo mejor no sigamos creciendo doble dígito en cuanto a establecimientos, sí seguimos demandando mucho empleado, porque necesitamos entonces producir más dentro de lo que ya estamos y siendo competitivo con lo que estamos ofreciendo. Sí, yo creo que sí, yo he visto también ese crecimiento en cuanto a establecimientos gastronómicos aquí en Puerto Rico, más que antes. Yo pienso que después de la pandemia eso fue creciendo un poco más. José Alfonso, basado en los hallazgos, ¿qué tendencias ves emergiendo en este 2026 para el sector de alimentos preparados en Puerto Rico? Bueno, no quisiera comenzar el año en una nota negativa, pero yo creo que debemos estar preparados para ver una reducción en la incidencia de uso de restaurantes y en el gasto de restaurantes. A menos de que no haya un cambio en la realidad económica del país. ¿Ni los 2,000 de Trump, eso se va rapidito. No, mira, yo creo de verdad, yo creo que debemos estar preparados para eso. Si no se da, oye, pues qué bueno. Pero yo siento que sí, yo siento que va a haber un freno. De hecho, lo hemos sentido un poquito en el trimestre que acaba de terminar y creo de que, de verdad, responsablemente deberíamos poder esperar tal vez un poquito de freno. Oye, una de las cosas que puede tener un impacto en el gasto es que estamos viendo un mayor uso de ofertas, de descuentos, de especiales, de cupones. Eso lo estamos viendo porque, oye, usted es un consumidor más apretado económicamente y ¿sabes qué? Va a ir buscando más eso. Y el estudio lo dijo, 9 de cada 10 consumidores, usuarios de restaurantes están buscando ofertas y un mejor valor por el dinero, una mejor ecuación por el valor por el dinero. Entonces, oye, una oferta, pues tú gastas menos que si vas a consumir del menú abierto. Los operadores que tengan buenas ofertas, buenas propuestas de valor, sabes que van a dar adelante. Porque eso no solamente atiende una estrechez económica, sino que también tranquiliza a una persona que puede tener incertidumbre. Oye, si yo voy con el menú abierto, el menú completo, ¿cuánto me voy a gastar? Porque, oye, sumo esto, sumo lo otro, oye, y tal vez no estamos sumando bien en el momento. Entonces, tú vas con una oferta y ya tú sabes de antemano, te das como una paz mental de cuánto tú te vas a gastar, porque sabes cuánto es que cuesta la oferta o si vas a usar un cupón, etcétera. Así que creo que vamos a ver más de eso. Pienso también que vamos a ver más deseo de ver programas de lealtad por parte de los restaurantes y los operadores. Los consumidores quieren que los restaurantes les premien su lealtad. De nuevo, porque hay muchas opciones. Entonces, oye, si yo estoy viniendo recurrentemente donde ti, ¿vale? Tú me tienes que recompensar de alguna forma. Entonces, mientras más robustos sean los programas de lealtad, y de hecho, cuando yo comparo dónde está Puerto Rico a nivel de uso por los consumidores de programas de lealtad y la importancia que tiene donde está Estados Unidos, nosotros estamos años luz detrás. En Estados Unidos los programas de lealtad mueven la retención.
nosotros, oye, hay unos mejores y peores, pero el consumidor nos está diciendo, mira, yo quiero de verdad que me recompense la lealtad, porque volvemos a lo mismo, personas que están haciendo sacrificios, que quieren tener esas experiencias, pero también están diciendo, oye, dame, o sea, recompénsame la lealtad que yo tengo. Yo creo que la importancia, por ejemplo, de los alimentos locales, el Farm to Table de Puerto Rico, lo vamos a seguir viendo. No solamente tiene un beneficio de frescura, tiene un beneficio de que, oye, estoy apoyando al país económicamente, estoy apoyando a la industria, tú sabes, de agricultura, de donde sea, ¿no? Así que bien importante y creo que eso lo vamos a seguir viendo. Y por último, y esto está mucho más adelantado en Estados Unidos que en Puerto Rico, están las porciones más pequeñas a menor precio para atender toda la gente que usa los Mounjaro de la vida y el Ozempic, todos esos LP1. Sí. Personas que en un momento dejaron de ir a restaurantes de Estados Unidos porque dicen, mira, ¿para qué? A mí no me da tanta hambre, tengo un plato, tengo que dejar la mitad del plato, ya no me pueden parar por el dinero. Entonces, ¿qué hicieron los restaurantes sabiamente? Empezaron a ofrecer lo que ellos llaman el Ozempic Menu, con porciones reducidas, a un precio reducido, diciéndole a estas personas, óyeme, más allá de una ensaladita, ¿sabes qué? Te tengo todo mi menú en porciones más pequeñas. Y yo creo que en Puerto Rico vamos a estar listos para eso, porque yo sé, porque lo mido en otro estudio, que la incidencia de uso de los LP1 va en aumento, pero significativamente. Sí, tuvimos de hecho, tenemos un contenido aquí en nuestro podcast con un doctor que hablamos sobre eso en el show de los LP1 y el uso en los restaurantes. Así, si no lo ha visto, véalo porque es bien interesante y él decía eso mismo, que los restaurantes deben ir adaptándose, ¿verdad?, a este cambio porque llegó para quedarse y va en aumento el uso de los LP1. Eso es así. Chantal, en cuanto al ambiente económico este año 2026, ¿qué esperas en términos generales? Cuéntame de los 2000 de Trump, ¿ayudan, no ayudan? ¿Qué va a pasar aquí? Yo estoy igual que José Alfonso, no quiero empezar con una nota negativa, porque la realidad es que aún siendo otro año de transición u otro año en donde va a ser más retante que en los últimos años previos al 2020, me refiero al 2022, 2023, 2024, la realidad es que siempre hay oportunidades y hay que saber cómo entonces dentro de la situación ubicarse. Y yo creo que toda la información que provee tanto José Alfonso como provee Azores, como proveemos nosotros aquí, es para ayudarlos a tomar decisiones sabias dentro del entorno en el que estamos manejando. En la cuestión económica, sabemos que desde la pandemia para acá todo ha sido atípico. En el caso de Puerto Rico todo ha sido atípico desde María para acá, pero tenemos que centrarnos en que la cantidad de dinero que entró a la economía en ese periodo ya no se encuentra, no vamos a tener ese dinero recurrente, se habla de los $2,000, pero aún así no se ha materializado nada, ni en realidad se ha dicho cuándo o cómo se van a desembolsar. Así que, y aún así siendo eso realidad, es un gasto mínimo en un momento difícil por las otras situaciones que voy a explicar ahora, porque en el 2025, además del aumento en costo de vida que habíamos visto, incluyeron aranceles, los posibles recortes federales, toda la discusión ahora de una guerra, etcétera. O sea que la situación no económica no la vemos tan estable como para decir que vemos hacer frente a algún tipo de normalización, pero sí estamos viendo que están disminuyendo las tasas de interés, que eso es positivo para en cuanto al capital, y que deberíamos de ver algún tipo de normalización con el aumento en el costo de vida. Que no estoy diciendo que bajen los precios, pero ese aumento que estábamos viendo doble dígito que vimos en el 2021 no se debería de continuar. Aún así, alimentos donde se está normalizando sigue siendo alto. Sigue siendo por encima de un 3%. Cada vez que vas al supermercado encuentras los precios altos y eso sigue siendo una preocupación. O sea que ahora en el 2026 vamos a ver dónde eso entonces se ajusta y ya trayéndolo a Puerto Rico, no vemos tampoco nada directo a Puerto Rico de recortes en los paquetes federales, porque en un momento se habló del impacto que podría tener sobre el programa de asistencia nutricional, los cupones, o el Medicaid, etcétera. No vemos nada targeting Puerto Rico que en el 2026 se materialice. Pero sí lo que nos sigue preocupando a nivel local es lo que estábamos discutiendo del costo de energía eléctrica. Eso se tiene que resolver. Se espera que se resuelva para la segunda mitad del 2026 y ahí en realidad es donde tenemos que entonces desde hace tiempo, pero desde ahora ir haciendo los ajustes para ver entonces cuál va a ser la nueva realidad con una nueva tarifa más alta de luz y donde entonces nosotros nos ubicamos. Por eso yo entiendo que Azores muy astutamente se ha puesto al frente en la batalla para tener estas discusiones
porque los otros sectores también se tienen que unir reconociendo que esto es un llamado importante, porque esto puede cambiar la narrativa que nosotros tenemos ahora mismo de país, porque los ajustes se van a hacer y Estados Unidos también va a pasar por un año difícil, todos estos cambios que ha habido, pero eso sí es un evento que puede cambiar por completo la discusión de aquí en los próximos años. O sea que eso por lo menos es lo que yo veo en el panorama del 2026, que no es que sea un año malo ni nada de esto, es un año retante y ver dónde nosotros nos posicionamos, porque les recuerdo que aún así nosotros seguimos estando mejor de lo que estábamos previo a la pandemia. Hay más dinero en la calle, hay mejores salarios, hay interés, hay inversión privada que se está dando más allá de los dineros públicos. O sea, que hay liquidez allá afuera, es saber dónde nos ubicamos. Desde ambas investigaciones, me gustaría que nos identificaran el mayor reto para la industria, si está en el bolsillo del consumidor o en la parte de costos operacionales, desde ambos estudios. Yo lo retomo con lo que acabamos de hablar de la energía eléctrica. Yo creo que desde los costos operacionales es donde va a estar. Con dueños de restaurantes nos han indicado que las ventas se han mantenido. Esa es parte también de la preocupación que tengo ahora. Vamos a estar viendo los resultados que hicimos ahora a fin del 2025, porque sí entiendo que, como dijo José Afonso, debe de haber algún tipo de corrección. A lo mejor esas ventas, en un momento nosotros estábamos encuestando y más del 60% nos indicaba que tenían las ventas sobre doble dígito. O sea que yo creo que ya esa narrativa no la vamos a estar viendo. No vamos a ver mayoría de dueños de negocios diciendo que están doble dígito con las ventas hacia arriba. En la última encuesta que realizamos, al revés, estaban bastante estancados. Le preguntaba a los dueños de negocios, a los dueños de restaurantes y nos indicaban, yo tengo las ventas más o menos igual que el año pasado. O sea que yo creo que ahora en el 2025 deberíamos de ver lo mismo, o a lo mejor estamos viendo alguna tendencia más a negativo de lo que vimos años anteriores. Y como digo, no es que sea un año malo ni nada, es un año retante, y ver entonces dónde nos ubicamos, porque sí el reto está por el lado de los costos operacionales. Mira, yo concurro, yo creo que es bien difícil poderlos desvincular, un bolsillo más apretado y un consumidor, oye, que tiene más presiones económicas y los costos que tienen los operadores. Yo no te sé decir cómo dividir el peso, ¿no? 50-50, 60-40, pero es que van de la mano. Yo sí pienso que el primer trimestre va a ser complicado, porque hay un nivel de deuda bien alto. Los consumidores estas navidades de Black Friday han gastado lo que tienen y lo que no tienen. Y eso, oye, cuando tú comienzas el año con un nivel de deuda atípicamente alto, pues te pasa factura por algún sitio. Así que, mira, yo creo que de verdad estemos preparados como industria, seamos sensibles a la realidad que estamos viendo, ¿no? del consumidor, sin, oye, desatender el tema de ganancias para cada uno de los dueños de restaurantes y operadores. Pero tengamos los pies bien puestos en la tierra los cambios que pueda haber este año, y el que atienda mejor, el que pueda cumplir esas necesidades mejor, te lo aseguro que tiene un mayor éxito, una mayor probabilidad de éxito para el año. Excelente, pues gracias a ambos por compartir con nosotros Desde la Cocina de Azores estos últimos hallazgos. Les recuerdo a la audiencia que próximamente vamos a estar presentando los nuevos hallazgos de proyecciones ahora en este mes de enero, así que pendiente de nuestras redes para que se enteren de la fecha, de cuándo será y lo tengan por ahí anotado. Y para todo el que interese conseguir una copia tanto del estudio de IT como el de proyecciones, ambos estudios están disponibles en azorepr.com. Estudios, pueden ir a nuestra página y en la parte de estudios y pueden conseguir una copia para sus negocios. Así que gracias por ser parte de nuestra audiencia. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales como Azore Puerto Rico para ver más de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo episodio con más temas de la industria que quieres escuchar.